Muchas gracias, amigo, por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad contamos con la doctora Sandra Guzmán, física de la Universidad Federico Villarreal, que luego en Brasil hizo un doctorado en física médica, que ya ustedes saben de qué se trata, y hoy día ella nos va a presentar precisamente las características, las dificultades que tiene esta disciplina en el Perú y sobre todo el beneficio que está brindando a los pacientes de cáncer. Con ustedes entonces, Sandra Guzmán. Bueno, buenas noches con todos. Primero mis agradecimientos al doctor Modesto Montoya por la oportunidad de dirigirme a ustedes y poder contribuir y sobre todo poder dar a ustedes algunos alcances de la parte de física aplicada al área de medicina. Entonces, hoy voy a compartir un poco acerca de cómo vamos la física médica en nuestro país, cuáles han sido los avances, hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, cómo la tecnología ayuda mucho a la parte de detección y tratamiento para pacientes, sobre todo para pacientes oncológicos. Cuando nosotros hablamos de un experto en física médica, esto, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, va a definir a un profesional del área de ciencias y afines, el cual ha tenido un estudio de posgrado, de maestría, de 2 años aproximadamente, y luego un entrenamiento clínico, porque todos los profesionales tenemos una base sólida en el entrenamiento de ciencias, la parte práctica, teórica, pero no tenemos mucho el entrenamiento con pacientes, la parte clínica. Por eso se les exige a los alumnos tener estos 2 años de residencia. En nuestro país todavía no usamos la palabra residencia, pero sí usamos la palabra de prácticas. Se les pide los 2 años de prácticas con un número de horas de acuerdo al área en el que va a trabajar. Vamos a trabajar con 2 tipos de físicos médicos, los físicos médicos clínicos y los físicos médicos no clínicos, los que se dedican más al área de pedagogía, al área de investigación. Los clínicos son los que están directamente relacionados con los pacientes. Entonces, como les decía, pueden ser licenciados en física o afines, áreas de ingeniería, con una formación en un posgrado, que es una maestría, o puede ser doctorado, y nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con la parte de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Englobamos a muchos países, en los cuales aquí les voy a dejar una tabla de todos los posgrados que se están dando en esta área. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Brasil, que nos cuentan con maestrías y doctorados en estas áreas. Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, y tenemos el caso de nuestro país, el cual se da la maestría exactamente en este centro de estudios, en la Universidad de Ingeniería, en conjunto con el Instituto Peruano de Energía Nuclear. También se tiene a nivel de licenciatura. O sea, la necesidad cada vez ha crecido, que se han tenido que formar en algunos países a nivel de pregrado, en el que se le da una formación de ciencias y también una formación de anatomía, la parte clínica. Entonces esto ha suplido bastante a que ya no necesitan hacer el posgrado, sino salen de la carrera de la licenciatura en física médica y luego hacen ya la parte de residencia de los 2 años que se les solicita. Entonces, sobre todo tenemos en Argentina, en Brasil, Venezuela, Uruguay, que tienen la parte de licenciatura en física médica. Entonces tenemos aquí una tabla en conjunto, tenemos de 43 posgrados, entre licenciaturas y posgrados en el área de física médica. Entonces esto ha ido creciendo, algunos de forma independiente, algunos con el apoyo de la Agencia Internacional, los cuales han ayudado bastante con la parte de profesores, apoyo a la parte de investigaciones, becas, etc. Entonces nosotros tenemos este posgrado, el cual ya se viene manejando desde la primera promoción de 1996, exactamente es una tabla que le robé al doctor Modesto Montoya, en el que se presenta el número de alumnos que tenemos hasta la actualidad, de 106 alumnos, y estos de acuerdo a las áreas, y vemos que hay mayor porcentaje en el área de radioterapia,
¿ok? Ahí, hace muchos años ya tenemos un reglamento, pero ya hace 2 años salió el reglamento en el área de diagnóstico y medicina nuclear, en el que ya se está solicitando y exigiendo la presencia del físico médico para poder exigir los niveles de calidad de imagen en el caso de diagnóstico. Entonces, ¿qué hablamos nosotros de radiaciones? Radiaciones, sobre todo radiaciones ionizantes, en la que vamos a provocar, por su mismo nombre, y una ionización. En un tiempo de 10 a la menos 18 segundos. Se va a provocar un conjunto de ionizaciones. Eso va a ser el primer impacto y es lo que nosotros vamos a llamar la parte física. Se produjo la ionización, se produjo la excitación, pero como nuestro cuerpo está compuesto de átomos, entonces vamos a provocar esta ionización y vamos a provocar efectos directos e indirectos en la que se van a dar la formación de peróxidos, hidróxidos, que son exactamente estos los que van a desencadenar un desorden celular. ¿Y qué es eso de desorden celular? Exactamente, puede ser lo que conocemos nosotros como cáncer. Y finalmente vamos a tener los efectos, lo que ya es palpable, que es la parte biológica. Habremos escuchado, por ejemplo, el accidente que hubo en Arequipa, de este técnico que cogió con la mano una fuente de cobalto. En el momento, él 2 segundos, 3 segundos después, él sintió una leve quemazón, razón por la cual se retira. Pero son 2 a 3 segundos, es bastante mayor a la cantidad de 10 a la menos 18 segundos. Uno no puede ni imaginarse, ¿no? Entonces, ¿por qué él retira? ¿Por qué retira la mano de la fuente? Porque sufre el efecto biológico. Él tiene la pequeña quemazón. Exactamente es lo que nosotros podemos palpar. Ahora, va a depender del nivel de dosis con la que trabajemos. Existen muchas técnicas, existen niveles diferentes de dosis con la que vamos a trabajar. Se ha ido mejorando mucho de forma muy relacionada con la obtención de unas herramientas con las cuales trabajamos en la parte de tratamiento, que son las imágenes. Para nosotros las imágenes es una herramienta imprescindible porque vamos a poder detectar el volumen que queremos estudiar. Entonces se comenzó en obtención de imágenes con las placas en 2 dimensiones que todo el mundo conocemos, hasta la obtención de imágenes en 3 dimensiones. Inicialmente se trabajaba con una primera generación de tomografía en la que se demoraban horas para obtener una imagen. Hoy, en cuestiones de segundos, se tiene todo el barrido del cuerpo y en calidades de imágenes muy buenas. Entonces, se pasó de una primera generación en la que se tenía un tubo de rayos X y un detector. Luego se comenzó a mejorar el número de detectores. Hoy se trabaja con diferentes tipos de detectores. Ahí tenemos los multicortes y en una vuelta de 360 grados. Entonces, la obtención de imágenes es muy buena y en corto tiempo. Y los niveles de dosis también se han ido mejorando bastante. Hoy, por ejemplo, se trabaja mucho con tomografías en el que ya se tiene cuidado de no recibir, por ejemplo, altas dosis en el cristalino. ¿Por qué? Porque en el momento que el tubo da la vuelta, al momento que pasa por el cristalino, él deja de irradiar. Entonces ya los tomógrafos están haciendo eso. O la parte de mamas, por ejemplo, que es muy radiosensible para el caso de mujeres. Pasa por el lado de ese órgano sensible y deja de irradiar. Porque si no, estaremos aumentando un agente externo para provocar un futuro daño, que puede ser un cáncer, por ejemplo. Se trabaja mucho también con imágenes en la parte de medicina nuclear, con los radionucleidos, y ellos nos van a ayudar mucho a identificar la parte tumoral, porque lo que nosotros tenemos que identificar es el volumen en el que tenemos que irradiar. Trabajamos mucho con fusiones de imágenes, ya no solamente con tomografía, sino también con resonancia, con angiografías, con PET. Entonces fusionamos todas estas imágenes porque hay cosas que podemos observar en resonancia magnética. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, ¿no? Tengo mucho dolor de cabeza. Ah, ok, tómese una tomografía. Sale limpio, no tiene nada. Y el paciente sigue con la molestia. Pero resulta que le dicen, no, ahora tómese una resonancia, porque las molestias continúan y en la resonancia sale una masa tumoral. ¿Qué significa? Que los niveles de densidades en tejidos blandos, sobre todo, no son muy perceptibles en caso de tomografía, pero sí en resonancia. Por eso es que trabajamos nosotros. Ahí tenemos, por ejemplo,
Este lado es una tomografía y donde vemos ahí más detalles es una resonancia. Pero el detalle de una resonancia para hacer cálculos para radioterapia no nos sirve porque tiene mucho ruido. Entonces siempre tenemos que trabajar como base las imágenes en tomografía computarizada. Entonces por eso que necesitamos fusionar. ¿Ok? Entonces son herramientas que nos van a ayudar a identificar las zonas donde queremos irradiar. La radioterapia concretamente, porque ya hemos visto la parte de imágenes, diagnóstico, definición de volúmenes, ha ido creciendo. Inicialmente trabajábamos con niveles de kiloelectronvoltios o kilovoltajes. Hoy estamos trabajando en el orden de megavoltajes de fotones. Eso nos ha ayudado mucho a que el fotón ingrese dentro del medio y pueda desactivar la célula. Comenzamos desde los ortovoltajes en la era del 1940, 1960. Ya comenzamos con aplicaciones de estas fuentes dentro de los cuerpos o en parte superficial, que es lo que llamamos nosotros braquiterapia. Vamos a trabajar con braquiterapia en el que las fuentes son insertados dentro de cavidades, como el cáncer de cuello uterino, o son colocados en superficies como cáncer de piel, por ejemplo. Y ahí trabajamos con aplicaciones de braquiterapia en 2 dimensiones. Luego ya comenzamos a trabajar con megavoltajes, que son las fuentes de cobalto 60, que son las fuentes de cesio 137, y ya comenzamos a trabajar con los primeros equipos de aceleradores lineales. Ya comenzamos a trabajar con planificaciones en 3 dimensiones. Luego con planificaciones conformacionales y comenzamos a trabajar bastante con radiocirugía. ¿Qué es una radiocirugía? Es un tipo de aplicación en el que se le da en un solo día el total de dosis al paciente. Entonces los riesgos son mucho mayores. Comenzamos a trabajar con la parte de intraoperatoria, en el que vamos a abrir al paciente en cirugía y ahí irradiar de forma in situ. Y comenzamos a trabajar hoy ya en Perú y a nivel mundial con la parte de intensidad modulada. Y acá les voy a mostrar un video en el que nosotros trabajamos inicialmente con la radioterapia, bueno, retirando el nombre porque no es nada comercial. Nosotros vamos a trabajar bastante aquí con la parte de radioterapia inicialmente solamente en 2 dimensiones. Venía el paciente, el médico trazaba el campo de irradiación y se ponía un campo de forma directa. Luego pasamos a trabajar los pacientes, esto es un acelerador lineal. Lo que vamos a tener acá es la parte de la salida de los haces, sean fotones o electrones. Su nombre se llama acelerador lineal justamente porque aquí tenemos un tubo en el que van a acelerar los electrones. Y al darse esa aceleración, estos electrones van a tener mayores energías. Y aquí tenemos, miren, exactamente el mismo principio de un equipo de rayos X. Un cátodo, un ánodo, un electrón llega hacia el cátodo y va a expirar fotones. Exactamente lo mismo, tiene un blanco y acá tenemos nosotros lo que llamamos los colimadores, que son como una especie de ladrillos que van a definir el tamaño de campo. Pero después de estos colimadores primarios, lo que vamos a tener nosotros son las multiláminas, lo que van a ver ahí como unos dientecitos que van a dar la forma del tumor. Hoy, aquí tenemos un campo de radiación. Hoy los aceleradores lineales no solamente trabajan con fotones de altas energías, sino también tienen incorporado un equipo de rayos X en el que nos van a definir para poder nosotros identificar cada uno de los campos. Lo que está haciendo aquí, por ejemplo, vemos en la figura, es el paciente el primer día llega, se le hace una toma de imágenes tomográficas, lo cual lo vamos a usar de referencia. Miren acá, estas son las multiláminas. Las multiláminas son cada uno de estos, su mismo nombre lo dice, láminas u hojas, ¿no? Y estas hojas se van a ir moviendo en función al cálculo que hemos realizado. Y es lo que hoy llamamos intensidad modulada, porque estamos, ¿qué haciendo? Modulando el haz. ¿Para qué? Para disminuir las dosis a los órganos de riesgo y poder centrar mucho más a los órganos o digamos al volumen donde nosotros queremos irradiar. Ahí tenemos un caso de próstata. En este caso los fotones, por ejemplo un campo ingresa por este lado, infelizmente va a tener que irradiar todo el recorrido, pero lo que tenemos que hacer es que la mayor dosis se centre dentro del volumen. En este caso, esta es la próstata. Si se dan cuenta aquí, miren, está irradiando a este lado. El campo está pasando por acá, pero está dejando de irradiar este sector acá. Ese sector ahí es el recto. Que si nosotros no
protegemos o no cumplimos los niveles de tolerancia, podemos provocar a que este paciente más adelante tenga un sangrado. De igual manera tenemos que proteger la vejiga también. Entonces, lo que se está haciendo aquí, miren, cada una de esas flechas es una entrada del campo. Es por donde se va a dirigir la cantidad de fotones. Ellos van a ingresar acá, lo que van a ir perdiendo son energías, y esas energías lo que van a hacer es desactivar. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos radioterapia conformacional. Vamos a conformar el haz de acuerdo al volumen con el que queremos trabajar. Inicialmente se abría simplemente el campo y se irradiaba. Hoy no. Hoy las láminas van a interferir en el campo y van a hacer que se module. Es como que nosotros queremos irradiar un tumor cerebral. El haz puede pasar por el ojo sin irradiar el cristalino. Exactamente como la tomografía. Puede tomar todas las imágenes sin irradiar las mamas o irradiar zonas de riesgo como es el cristalino, porque ya está programado. Entonces aquí lo que tenemos, por ejemplo, es el volumen. Tenemos ahí la próstata, tenemos aquí la vejiga y aquí tenemos el recto. Entonces lo que tenemos que hacer es que la cantidad mayor de dosis sea centrado, en este caso, en la próstata, con un mínimo de dosis a los órganos como es vejiga y como es recto. ¿Ok? Aquí tenemos otro video, también de intensidad modulada, vamos a pasar rapidito, en el que muestra que nosotros inicialmente, como les decía, tenemos las imágenes de tomografía de los pacientes, que son las imágenes de referencia, no tomados en el acelerador lineal, sino tomados en un equipo de tomografía con los niveles y estándares de calidad de imágenes. Aquí el equipo, el acelerador lineal, ya tiene incorporado también, digamos, entre comillas, un tomógrafo, lo que llamamos nosotros los Combi-in-Situ. Ellos van a hacer la obtención también de imágenes, se va a hacer la reconstrucción en 3 dimensiones, y lo que está haciendo ahí, miren, lo que está haciendo ahí, está haciendo la comparación de las imágenes iniciales en tomografía y la comparación con el día en el que el paciente va a recibir el tratamiento. Entonces él está comparando, si esto está dentro de los niveles de aceptación, se le da el tratamiento, y si no, se tiene que hacer la corrección. Entonces hoy ya estamos trabajando con niveles de más o menos 1 milímetro de corrección. Antes no teníamos estas herramientas. Antes solamente íbamos, tomábamos una placa con el mismo acelerador lineal, si no teníamos un simulador, y trabajamos con unas aproximaciones. No es que estábamos trabajando errado, sino que los niveles de precisión y exactitud cada vez son mucho más rigurosos. Entonces, hoy, por ejemplo, antes de que el paciente reciba su tratamiento, se ha hecho toda una simulación. Ahí tenemos un simulador que es un fantoma que va a simular el cuerpo del humano, y vamos a ver cuánto está recibiendo el volumen tumoral, si realmente está recibiendo lo que debe ser o no. Tenemos otras técnicas. Nosotros pasamos ya de lo que es IMRT, intensidad modulada, pasamos de 2D, 3D, conformadores, intensidad modulada, pero hoy ya estamos trabajando con una técnica superior a intensidad modulada, lo que llamamos nosotros BMAT, que es también intensidad modulada, pero de forma dinámica, en que los pacientes ya se quedan en máquina en cuestiones de 1 o 2 minutos, y en un arco se le da todo el tratamiento, en 1 o 2 arcos dependiendo. Entonces, como les decía, por ejemplo, aquí el equipo tiene incorporado ya los equipos de rayos X, no solamente los fotones, aquí tienen un panel. Mira, por ejemplo, aquí está haciendo un recorrido para la obtención de las imágenes. Cuando nosotros hablamos de BMAT, es que el equipo ya no va a entregar el haz de tratamiento por campos, sino va a rodear a todo el paciente y va a entregar la dosis en todos los 360 grados. Y simultáneamente, las multiláminas están modulando el haz en toda la vuelta. Miren, ven, las láminas están haciendo su labor en toda la vuelta. Y hoy ya se puede trabajar simultáneamente, tratar 2 tumores. Antes teníamos que tratar uno, otra vez luego localizar, tratar un segundo tumor. Hoy no, miren,
Simultáneamente podemos tratar 2 tumores en el mismo giro. Entonces es una maravilla porque ya no tenemos que tener al paciente 10, 15 minutos en máquina, ¿no? Exagerando, hoy por cuestiones de minutos, pero para poder entregar este tipo de tratamiento tenemos que hacer todo un control de calidad previo, que esté todo posicionado, porque los pacientes, algunos por ejemplo, pierden peso. Y eso a veces a simple vista no lo podemos identificar. ¿Cómo vamos a identificar? Realizando las imágenes. Por ejemplo, aquí estamos tratando a un paciente y miren, ven, se está totalmente protegiendo la parte de la médula espinal. Si nosotros pasáramos los niveles de tolerancia de la médula, probablemente dejaríamos al paciente lesionado. Entonces, antes hacíamos todas las técnicas, pero hoy con estas técnicas de BIMAT o llamado también RapidARC es una maravilla. Nos facilita mucho a poder subir los niveles de dosis y así poder desactivar las enfermedades y poder nosotros preservar los órganos de riesgo. Entonces, tenemos nosotros lo que llamamos BIMAT, dependiendo de las empresas, o también llamado RapidARC. Es lo que actualmente en el Perú ya se está trabajando. Entonces, últimamente hemos tenido mucho la compra de imágenes y ahí tenemos, por ejemplo, IMRT. Me dan bastantes facilidades, pero RapidARC o BIMAT voy a conseguir mucho más beneficios. Ahí hacen una serie de comparaciones para diferentes niveles de dosis. Hoy trabajamos con radioterapia en 4 dimensiones, en el que ya se corrige el movimiento por respiración del paciente. Es lo que llamamos nosotros IGRT o gating, ¿no? Es una maravilla. También hemos trabajado y estamos trabajando con la parte ya en el Perú, en la parte de intraoperatoria. Como yo les mencionaba, sobre todo, por ejemplo, para cáncer de mama, en el INEI se está trabajando bastante esto. Se abre al paciente, se retira el tumor y en el mismo momento se hace la irradiación. Es una gran facilidad, se tiene muchos resultados positivos. Entonces, antiguamente se hace, miren, por ejemplo, aquí tenemos la parte de tomoterapia también, que es otro tipo de tratamiento. Se están haciendo la obtención de imágenes. El aparatito, esto es un robot, es un equipo robotizado en el que ya todo está calculado para que él se localice en el lugar donde tiene que irradiar, los conos adecuados. Miren, la paciente está en la sala, se abre la parte de imágenes. Uy, ya se paró. Vamos a ver acá. Y él, mire, ven. Y lo que va a hacer, bueno, eso es lo que hace el cirujano, hace la parte de cirugía, extrae el tumor. Y lo que va a hacer las radiaciones, él tiene un tipo de cono especial y se va a direccionar. Pero antes de esto se tiene que colocar un protector, porque si no estaríamos irradiando. Por ejemplo, si fuese la mama izquierda estaríamos irradiando el corazón. Miren, ahí están colocando un protector, que es quien va a impedir, ¿no?, que los fotones pasen hacia los órganos de riesgo. Entonces simplemente el robot, miren, aquí, él se va a localizar hacia la zona y él va a comenzar a localizar y se coloca un cono especial de acuerdo al tamaño del tumor y va a hacer las irradiaciones, ¿ven? Y él comienza a localizar y aquí, por ejemplo, los resultados van a ser mucho mayores o mejores. Miren, acá está haciendo la desactivación de cada una de las células, porque lo que queremos hacer es la desactivación de las células, porque el problema es que cuando nosotros usamos fotones, ustedes han visto los casos anteriores para próstata, el fotón atraviesa desde la piel hasta el volumen e irradia todo el recorrido, ¿no? Pero si nosotros trabajáramos con otros tipos, como son protones, tenemos las curvas de Bragg, en las que no irradia toda la trayectoria, sino a cierta profundidad. Eso todavía está en estudios. Entonces, este equipo, digamos, de alguna manera, nos ayuda mucho a que en el recorrido se tenga un mínimo de dosis. Entonces, tenemos técnicas que felizmente en el Perú ya se están aplicando. Hoy hemos pasado, como les decía, de trabajar con un campo simple en una dimensión, luego pasar a 2 dimensiones, hacer los cálculos en papel, luego pasamos a la computadora, trabajamos en 3 dimensiones y hoy maravilla. Inicialmente dábamos los tratamientos así, con campos abiertos, luego comenzamos a conformarlos con las mismas multiláminas o usábamos unos bloques, construíamos unos bloques, luego pasábamos a intensidad modulada, es decir, el mismo campo, pero dentro del campo teníamos de diferentes niveles de dosis. ¿Y quiénes hacen esa modulación? Las multiláminas. Ustedes han visto cómo se movían las multiláminas. Entonces, esto nos ayuda mucho a que podamos nosotros preservar los órganos de riesgo, como son el caso de médula, vejiga, recto, etcétera, y podamos aumentar
Por ejemplo, antes era difícil poder obtener este que parece un medio picarón, ¿no? Así medio, una media dona, digamos. Era difícil de obtener, siendo que el nivel de dosis aquí es mínimo y aquí debe ser un 100% de dosis. Con técnicas normales es difícil de obtenerlo, pero hoy con estas técnicas de BMAT podemos dar toda la vuelta preservando, porque ya estamos trabajando con lo que llamamos planificación inversa. Nosotros, antes de que el computador o los equipos, los software de planificación realicen los cálculos, les damos objetivos para que ellos optimicen. Le decimos, ¿sabes qué? A la vejiga quiero que le llegue tanto de dosis, no más de eso. Y el recto tanto, y así sucesivamente. Entonces ellos comienzan a calcular, pero en función ¿a qué? A los objetivos que hemos definido inicialmente. Eso se llama planificación inversa. Antiguamente, o digamos en casos convencionales, calculamos y después vemos cuánto le llega a la vejiga, cuánto le llega al recto, por eso se llama planificación directa. Entonces, vemos los resultados finales, luego tenemos que regresar para nosotros mismos optimizar. Hoy no, el computador, una maravilla, en cuestión de segundos, te da el resultado en función a lo que tú le has pedido. Planificación inversa. Trabajamos también con radiocirugía. ¿Qué es radiocirugía? La radioterapia convencional, el paciente recibe entre 30 a 40 sesiones. Por cada día recibe un poquito por cuestiones radiobiológicas. Yo les comentaba, una mitosis, ¿cuánto tiempo demora? Una mitosis, divisiones celulares, ¿cuánto tiempo demora? 24 horas aproximadamente. Entonces, por eso que se le da un tiempo aproximado entre una sesión y otra de 24 horas. ¿Pero por qué, dirán, si queremos desactivar? Porque así como reciben las malas, también reciben las células buenas y hay que darles un tiempo de recuperación. Ahora, si fuese un caso paliativo en el que el paciente es muy ancianito, ya no lo vamos a hacer venir 40 días, es una persona que ya es para cuestiones de calidad de vida y dolor, en esos casos se hace un cálculo, ya no se le hace venir los 40 días y se le puede dar en sesiones, en 3, 4 sesiones. ¿Por qué? Porque solamente es por cuestiones paliativas. Pero para una persona joven no podemos hacer eso. Para una persona que todavía tiene una expectativa de vida no podemos hacer eso. Por eso es que hacemos que el paciente vaya durante 40 días. En el caso de la radiocirugía, los pacientes solamente van una vez y en una vez se le da todo el tratamiento. Entonces, los riesgos van a ser mayores. Aquí no solamente se tratan tumores, cánceres, tumores malignos, sino también se pueden tratar malformaciones arteriovenosas, lo que muchas veces hemos escuchado, tuvo un derrame cerebral, un sangrado. Exactamente es eso, malformaciones arteriovenosas. Hoy existen estudios, todavía están estudios, en el que se están tratando con radiaciones ionizantes los casos de Alzheimer. Oh, maravilla, ¿no? Antes decíamos cuáles serían las curas. Simplemente eran unas cuestiones médicas o pastillas, digamos, cuestiones químicas. Hoy ya las radiaciones ionizantes están siendo aplicados a esto. Existen equipos de profesionales que están trabajando en ello. También trabajamos con la parte de trasplante de médula ósea, en el que se tiene que irradiar al paciente en cuerpo total. Hemos tenido muchos casos, hemos trabajado bastantes pacientes con estos trasplantes en el que se hace una serie de cálculos. Vean, observen aquí, el paciente está colocado dentro de una cuba y esta cuba dentro de agua, bolsas de agua. ¿Para qué? Para tener un buen nivel de homogeneidad. ¿Qué se le hace aquí a los pacientes? Se les irradia a tal punto que no quede un mínimo de defensas para que puedan trasplantar la médula ósea. Entonces, nuestra tarea es poder hacer los cálculos. Aquí tenemos, miren lo que ustedes han visto en el video, que es el acelerador lineal. Tenemos aquí al paciente que está echado y colocado en bolsas de agua para tener una homogeneidad muy buena. Aquí lo que estamos haciendo es irradiando porque tenemos que proteger los pulmones, porque les damos un nivel de dosis que superan los pulmones. Entonces tenemos que hacer unas protecciones especiales para los pulmones. Aquí tenemos una niñita, por ejemplo. Aquí arriba, miren acá, están los protectores de pulmones. Es lo que nosotros llamamos bloques. Que si aquí el acelerador lineal hubiera tenido multiláminas, hubiéramos usado las multiláminas. Pero en este caso, no. Necesitamos proteger los pulmones, hacemos bloques. Entonces, al proteger los pulmones, nosotros estamos cumpliendo con los estándares. Miren lo que habíamos hablado, intraoperatoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esto es una diapositiva también que la tomé de un colega, en el que hace un estudio de cuánto nosotros necesitamos en función al número de pacientes, qué es lo que necesitamos en función, qué es lo que se tiene actualmente, qué es lo que se va a proyectar para tener, porque cada vez la demanda es mayor.
y el nivel de equipos, el número de equipos por número de habitantes es bastante con una déficit mayor. Y eso también indica que se tienen que formar más profesionales. Entonces tenemos hoy el Plan Esperanza, por ejemplo, que está implementando los equipos bastante en el área de diagnóstico y hay muchas proyecciones en el área de radioterapia. Entonces se tiene aquí, por ejemplo, las proyecciones, muy interesante, en función a las necesidades y al número de habitantes. Hoy, físico médico, infelizmente no está considerando dentro del escalafón del Ministerio de Salud, pero es considerado como un profesional altamente capacitado. Eso significa que hay un cierto reconocimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, la inauguración en Arequipa, que son los profesionales, los colegas que trabajan allá. Tenemos acá en Trujillo, en el gobierno anterior. Y tenemos los cursos, eventos, congresos que se han ido desarrollando desde el 2008, 2009 se hizo un curso. Aquí se hizo un curso de radiobiología, aquí en Lima. Luego en Arequipa se hizo un curso de medicina nuclear. Traemos expertos de afuera que nos ayuden mucho a mejorar algunas técnicas. Hemos tenido el Congreso Latinoamericano de Física Médica en el Cusco. Trujillo también, ya comenzamos aquí a trabajar mucho con IMRT y BIMAT, por eso que hicimos un curso especializado para estas técnicas, porque técnicas mucho más modernas, si no se tiene cuidado, los riesgos son mayores. El año pasado que hemos tenido el Congreso de Lima 2013 y este año, porque el 7 de diciembre es el Día Internacional de la Física Médica. Entonces, en este caso, como es un día sábado, lo vamos a hacer el 8 de noviembre, el 8 de noviembre se va a realizar un evento en el INEN. Es totalmente gratuito, así que están totalmente invitados, donde van a haber especialistas de afuera. Solamente tiene un costo el que desea certificado, ya ahí les van a explicar. Entonces ingresen a la página y yo les invito a que participen para que tengan una idea sobre todo de lo que hacemos en general. Ok, gracias y espero que ustedes haya contribuido con ustedes con un poco en esto en el área de medicina, de física médica. Gracias. Sigamos, bueno, muchas gracias.